Bueno, pues como han dicho José Manuel y también Martina, yo voy a hablar sobre arte y astronomía. En este caso, mi charla se titula Arte y Carrera Espacial, el programa de arte de la NASA desde sus inicios hasta el proyecto Apolo. Bueno, esta charla o esta conferencia tiene su origen en la persecución que hace José Manuel a los socios para que hagamos cielos de mes, que por otra parte tenemos que reconocer que si no fuese por José Manuel probablemente esta actividad no se llevaría a cabo. Yo di una charla que algunos estuvisteis sobre arte y astronomía y José Manuel me dice, tienes que dar otra. Digo, José Manuel, yo no sé nada más, yo ya he contado ya mi historia, ya no sé más, ya no puedo dar más charlas. Y me dice, hombre, seguro que de la otra puedes sacar algo. Y si es cierto que cité este programa en la otra charla un poco por encima y bueno, finalmente decidí profundizar aquí y bueno, pues tengo que agradecer a José Manuel, que gracias a personas como él pues nos hacemos mejores y adquirimos más conocimiento y por otra parte nos llevamos todo el verano liados preparando la charla, pero bueno, agradeceremos ambas cosas. El programa espacial de la NASA es más largo en el tiempo, sí que comienza con la carrera espacial, pero está en vigor todavía hasta el día de hoy. Pero bueno, yo he parado en el proyecto Apolo para no hacer la charla muy extensa. Bueno, antes de comenzar quiero comentar dos cosas. Por una parte, ya lo dije la otra vez, pero los idiomas son mi kriptonita y como el programa es de la NASA, pues es que lo ponen todo en inglés. Tienen esa manía, entonces me vaya a tener que perdonar un poquito la pronunciación. Y después, por otra parte, para los que creen que está todo en internet, pues la mayoría de las imágenes las he tenido que buscar en libros, por tanto no todas tienen la calidad que me hubiese gustado, pero bueno, creo que se ven razonablemente bien todas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Como ya comenté en mi otra charla, aquí me repito un poco, el arte y la astronomía han estado ligados desde siempre. Siempre ha existido ese nexo entre representaciones artísticas o entre algunas representaciones artísticas y la observación de los astros. Un ejemplo de él, pues, por ejemplo, es este Crowley. Un Crowley cuando se sitúa en un movimiento, en un monumento megalítico, los megalitos de forma circular, pues en este Crowley de Stonehenge, que creo que todos conocemos, que está en Reino Unido, pues ya nuestros antepasados prehistóricos lo orientaron de tal manera que en el solsticio de verano las primeras luces solares entrasen a través y llegasen a una especie de altar central, es decir, están construyendo arquitectura que podemos considerar artística y están teniendo en cuenta la orientación de los astros. Si damos un salto en el tiempo, también en el Renacimiento, autores como por ejemplo Rubens recogen en sus obras los conocimientos astronómicos. En esta obra, que se titula Saturno devorando a sus hijos, Rubens representa el mito clásico de cómo Saturno devora a sus hijos para evitar que en el futuro le quiten el poder, pero además hace un guiño a los conocimientos de Galileo, que hace poco ha comenzado a ver a través del telescopio el firmamento. Cuando Galileo ve Saturno, a través del telescopio escribe, aquí está con la letra de Galileo, que piensa que Saturno no es un solo cuerpo, sino que está formado por 3 estrellas, porque él no ve con nitidez los anillos y piensa que son 3 cuerpos. Incluso hay algunos cronistas que comentan que Galileo dijo, Saturno tiene orejas. Pensaba que era como una especie de planeta con 2 orejitas, y eso lo deja aquí muy claro. Voy a señalar con el dedo porque esto no lo manejo yo. Lo deja aquí muy claro Rubens, es decir, esa idea de Galileo está recogida aquí en su obra de arte, que por cierto tenemos en el Prado. Así que si vaya a Madrid, no dejéis de verlo. Si de nuevo saltamos en el tiempo, pues también esta celebérrima obra, que siempre tenemos entre José Manuel y yo, como nuestra, aunque es de Van Gogh, pues además de la visión de Van Gogh siempre reconoció que él no pintaba las cosas como se veían, sino como las veía, él pintaba su percepción. Y además, por supuesto, de ser percepción, y de que podemos ver a la Luna y a Venus, que más o menos se han identificado por astrónomos, también muchos coinciden en que en esa época se hablaba de las galaxias espirales y que esa idea de galaxias espirales la representa Van Gogh al hacer tantas espirales en esta obra, con esa pincelada tan característica. Por otra parte, si ya saltamos al siglo XX, pues por ejemplo la pintora surrealista Leonora Carrington, en este Are You Serious, pues hace una broma con esa estrella más brillante, representa la estrella más brillante, la mitología en torno a ella, y además hace una broma con el inglés, con el parecido entre serio y Sirius, es decir, esa vinculación está siempre.
Por otra parte, cuando ya hablamos de programa espacial, podemos ver cómo quizá los literatos y los artistas son los primeros que consiguen el objetivo del programa espacial, llegar a la Luna. Primero los seres humanos llegan a la Luna con su imaginación, ¿sí? Y después pues son los científicos los que consiguen que lleguen físicamente. Y en este sentido me gustaría citar por una parte esta obra de La Tierra a la Luna que conocemos casi todo, de Julio Verne, y por otra parte, como en los inicios del cine, muy al principio, Georges Méliès realiza esta película inspirada en la obra de La Tierra a la Luna, se llama Viaje a la Luna, que son 12 minutos de película y que si no lo habéis visto os invito a verla en YouTube. Y el argumento de esa película pues es precisamente ese, un viaje a la Luna, que esto además estaba previsto para que saltara el vídeo, pero se ve que ha fallado. Pero bueno, os invito a que la veáis en YouTube, que es muy interesante y son solo 12 minutos. Dentro de los pintores, pues la historiadora del arte, Sofía López, plantea que los pioneros del arte espacial pues son estas dos personas, son ilustradores ambos. Por una parte, Lucien Rodin y por otra parte, Scribe Bolton. Lucien Rodin fue un astrónomo e ilustrador que, además de planeta, como podemos ver aquí Júpiter, pues pintó la Luna como él pensaba que era, con un relieve más o menos sinuoso, y se acercó bastante a lo que después, cuando se pudo cartografiar la Luna, efectivamente era. Y sin embargo, Bolton pues imaginaba una Luna más escarpada, con relieves con más cuestas, más puntiagudos, y pues se acercó menos. Sin embargo, entre el gran público tuvo más éxito Bolton porque gustaba más esa imagen de la Luna como un lugar dificultoso, escarpado. Bueno, si hablamos del arte y la NASA, como hemos visto aquí, pues tenemos que hablar del arte y de la carrera espacial. Y como ya la mayoría sabemos, debemos entender la carrera espacial en el contexto de la Guerra Fría, en esa competición que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por una parte en todas esas guerras que se celebraron o que ocurrieron fuera de su territorio, y por otra parte, pues también en el dominio del espacio, es decir, ambas querían ser las potencias hegemónicas, querían dominar el mundo, y su competencia pues tuvo dos vertientes, las guerras en la Tierra, digamos, y la lucha por conquistar los primeros, por llegar los primeros al espacio. Podemos decir que esa carrera espacial comienza en 1957 con el lanzamiento del Sputnik 1 por parte de los soviéticos y culmina el 20 de julio de 1969 cuando los norteamericanos llegan a la Luna. Después, por supuesto, sigue habiendo misiones a la Luna y seguimos yendo al espacio, pero quizá esa lucha de llegar primero, pues son estos dos momentos los que lo marcan. Dentro de esa carrera espacial hay varios hitos, que los primeros pues son soviéticos, el lanzamiento del Sputnik, la llegada de Laika, el primer hombre en el espacio y la primera mujer en el espacio casi inmediatamente, tan solo 2 años después. Pero después pues son los americanos los que en el 69, bueno, los americanos no, los estadounidenses, los americanos y más que estadounidenses, son los primeros que llegan a la Luna en el 69, bueno, Neil Armstrong y como ya sabemos también Buzz Aldrin, que se llevó todo el mérito de Neil Armstrong, pero bueno, fueron dos en ese momento los seres humanos que pisaron la Luna. Pues esa carrera espacial, como hemos dicho, está a su vez vinculada a una obra artística donde la cartelería, aunque no es lo que me voy a centrar, tiene un papel muy importante, los carteles de propaganda de ambos bandos, digamos, o de ambas orientaciones ideológicas, son muy importantes. Y en esa carrera espacial, pues también tiene un papel fundamental, si nos centramos ya en Estados Unidos, la creación de la NASA, de la Agencia Espacial Estadounidense. Y cuando se crea una agencia o cuando se crea cualquier elemento que se va a publicitar, pues uno de sus partes fundamentales es su logo, su imagen corporativa, cómo se va a representar. Y cuando se aprueba la creación de la NASA en 1958, el 29 de julio, pues al poco o al nada es necesario crear un logo. Y ese logo es creado por este señor, por James Mondarelli, que es un ilustrador que ya trabaja en la NASA, y él crea este logo que todos conocemos. Un logo donde primero hace referencia con su forma al planeta, a un planeta, con las estrellas al espacio que se quieren conquistar, con ese ala rojo a la aeronáutica, porque todos esos viajes espaciales se basan por una parte en la aeronáutica y por otra parte en la balística también, es decir, en el armamento y en los aviones.
Por otra parte, pues se crea esa tipografía gruesa, esa tipografía serif, y como a los americanos pues les gusta tanto, a los norteamericanos, poner apodo, pues acaban llamando a este logo que se ha currado por James Monarelli, la albóndiga. La albóndiga. Se ha pensado toda la iconografía, todo, pero ahora tú vas y sea la albóndiga, pues ya está, o la albóndiga. Sí, sí, la albóndiga. Bueno, como todo evoluciona, pues en el tiempo se piensa en crear una tipografía más sencilla, que vaya más acorde con los tiempos, y en 1975 se encarga un nuevo logo para todas las agencias estadounidenses, no solo para esta, y concretamente el logo de la NASA pues lo crean estos dos señores, Richard Dunn y Bruce Blackwood, que crean un estudio que se llama Dunn y Blackwood. Se ve que la imaginación la dejaban para los diseños, porque para el nombre no se lo curraron mucho, y son un poco aquí como Andy Luca, como Vittorio Luquino, que nadie sabe quién es cada uno, pero bueno, ahí están los dos, Dunn y Blackwood, pues crean ese nuevo logo, que es un logotipo pues que va con los tiempos, más minimalista, con una fuente gruesa, que no recoge trazos horizontales y que en sus A's, en sus letras A, hace guiño a la forma de un cohete, con esa forma de ojiva. Y como es zigzagueante, pues los norteamericanos le llaman el gusano. Es decir, no sé si, creo que está un poco más bonito que la albóndiga, sin ser muy bonito, pero bueno, poquito. Bueno, pues el arte y la carrera espacial, como ya he dicho, en internet no está. Y nos tenemos que centrar fundamentalmente en estas dos obras. Esta le ha tenido que pedir a Estados Unidos para esta charla, que tú lo sepas. Y la de los soviéticos no he logrado conseguirla todavía, está totalmente agotada y tan solo venden de segunda mano a precios exorbitados. En esta obra, 50 años de arte espacial, pues lo que se recoge es una exposición que se realizó en 2011 y que recogió en la exposición 70 obras, en el libro se recogen más, que se habían llevado a cabo en ese programa de arte espacial de la NASA, que ahora veremos cómo se inicia y quiénes participan en él, y por supuesto este libro es la base de la charla que estoy dando hoy, ¿no? Bueno, ¿dónde está el origen de esta colección de arte espacial? Pues el origen está en esta obra. Esto es un retrato que hace Bruce Stevenson del astronauta Grant Shepard, y lo ve James Webb. James Webb se ve que es una persona que, además de un gran científico, que por algo han puesto su nombre a un gran telescopio, pues tiene una sensibilidad artística, y él, a raíz de ver este retrato, se da cuenta que esto es más que representar a una persona, que aquí está representando cómo es esta persona, con esa mirada al cielo, cómo es y lo que va a hacer esta persona. Es decir, se da cuenta que el arte es capaz de ir más allá que una simple, bueno, hay fotógrafos que también son artistas, pero una fotografía no artística, digamos. Y él dirige un memorándum e indica: deberíamos considerar detenidamente que debería hacer la NASA, en el campo de las bellas artes para conmemorar los acontecimientos históricos de los primeros pasos de Estados Unidos en el espacio. Y él, pues, recibe a ese memorándum una respuesta positiva, y ahí es donde se inicia, en 1962, es decir, tan solo 4 años después de crearse la NASA, el programa de arte espacial de la NASA. Y ese programa de arte espacial, en su primer momento, pues los responsables son este señor, James Dean, el otro, como él mismo decía, yo soy James Dean, el otro, que es un artista y empleado de la NASA, y por otra parte el Lester Q, que es un conservador de la Galería Nacional de Arte, y ellos son los que dirigirán ese programa espacial. Y el propio James Dean, en una entrevista que concedió en 2008, pues halaga este programa espacial y dice: es increíble lo bien que un cuaderno de dibujo lleva a todos los lugares. La gente evita las cámaras, pero los cuadernos de dibujo, los lápices, las pinturas, bueno, se abrieron muchas puertas que jamás se podrían abrir con una solicitud oficial. También es cierto que la NASA abrió también esas puertas a los artistas, es decir, permitió que los artistas visitaran todos los lugares donde se llevaba a cabo el programa espacial, le permitió que se llevaran trajes de astronauta, por ejemplo, para documentarlos al detalle y después representarlos, es decir, las facilidades fueron mutuas en ambos sentidos. Y bueno, pues vamos a ver brevemente cuáles son las características de ese programa espacial. Fundamentalmente, como hace referencia a James Dean, son pintores y pintoras los que participan, pero no solo. También participan literatos, escultores, fotógrafos.
Los pintores utilizan técnicas muy diversas, utilizan acuarela, témpera, óleo y también diversos soportes. Pintan sobre madera, pintan sobre papel, pintan sobre todas las formas o sobre todos los soportes o casi todos los que conocemos. También encontramos escultura y pintura e incluso pues literatura, es decir, todas las ramas artistas. Y participan tanto grandes artistas muy reconocidos como el caso de Andy Warhol, de Calder, de los dos voy a poner una obra, o por ejemplo en fotografía Anne Leibovitz, que no voy a poner ninguna obra porque su participación es posterior al programa Apolo, pero si no la conocéis, es la fotógrafa que hizo recientemente las fotografías de Felipe Letizia, es decir, es una fotógrafa muy cotizada. Reflejan los logros, pero además reflejan los sentimientos y reflejan todo aquello vinculado a la exploración espacial. Como he dicho, la agencia da vía libre a los artistas, y los artistas aprovechan esa vía libre para documentarse de forma muy detallada. Es decir, ellos toman nota, hacen a todos los lugares para después ser capaces de representar con el detalle que ellos desean. La mayoría de las obras son figurativas, aunque también hay algunas obras abstractas. Y la NASA lo que sí le pone son dos condiciones, que no es un programa para enriquecerse, es decir, ellos lo que quieren es inspiración y motivación, y por ello pues al menos en el primer momento no pagan más de $2.500 por ninguna obra, es el máximo que le van a pagar. Aquí podemos ver cómo la propia NASA documenta cómo están esos artistas. Lo que hemos dicho, tienen vía libre, pueden estar por Cabo Cañaveral, pueden acercarse a la plataforma, pueden subirse, pueden llevarse traje de astronauta, es decir, le dan vía libre para ir a esos lugares y que su obra quede representada la carrera espacial. Los inicios de esta carrera espacial, como ya hemos dicho, pues fueron el Sputnik por la parte soviética, que lo tenemos aquí, que el propio Sputnik es casi una obra de arte en sí misma, y también tenemos una representación de los soviéticos. Como hemos dicho, los estadounidenses, para responder a esos programas, crean la NASA, y hay dos programas previos al programa Apolo, que será que llega a la Luna, que son el programa Mercurio y el programa Gemini. Entonces vamos a ver cómo los artistas representan el programa Mercurio, el programa Gemini y el programa Apolo. Ese va a ser más o menos la guía de... Bueno, el proyecto Mercurio. El proyecto Mercurio es el primer programa de vuelos tripulados de la NASA. Es decir, la primera vez que montan a un hombre en una nave, pues el programa Mercurio. Toma el nombre de la mitología clásica de Mercurio, que concretamente es el mensajero de los dioses, y tiene su inicio el 17 de diciembre de 1958, que es como siempre una fecha simbólica. Lo hacen coincidir con el 55 aniversario del vuelo de los hermanos Wright, dándole esa importancia a la aeronáutica que antes hemos visto que en el propio logo de la NASA ya se le ha dado. Y además de esa tecnología aeronáutica, pues se basa en la tecnología de los misiles balísticos. El espacio que ofrecen estas naves Mercurio es muy pequeño, es un espacio muy estrecho, y eso lo reflejan muy bien los artistas. Bueno, Alan Shepard pues, fue el primero que va al espacio, la nave Mercurio Freedom 7, permanece 10 horas y poco a poco pues los vuelos cada vez tienen más tiempo, y finaliza este programa con un vuelo de Gordon Cooper de 34 horas. Gordon Cooper es uno de los astronautas más representados por los artistas, y bueno, pues él termina realizando 22 órbitas a la Tierra y permaneciendo 34 horas. ¿Cómo reflejan eso los artistas? Pues aquí tenemos esta obra de Waymo, el comienzo de Star. Recordemos que el programa de la NASA es anterior a la llegada de los artistas. Cuando llegan los artistas en el 62, Mercurio ya ha comenzado. Entonces, este artista, Waymo, pues dice, por los principios hay que representarlo. Y él lo que hace es que nos representa una plataforma que ya se ha quedado obsoleta, de ese Mercurio Freedom 7, que puso en órbita al primer estadounidense. Y él pues quiere representar el comienzo, y eso pues lo hace a través del título y a través de la obra, dejándonos esa plataforma ya obsoleta, pero que forma parte del paisaje de Cabo Cañaveral. También en estos comienzos es muy importante que todo salga bien. Y otro de los elementos importantes de estos comienzos es lo que se llama la White Room, la habitación blanca. Y en este caso, la Marduk lo que nos representa es cómo se preparan las naves con esa forma tan icónica de las naves Saturno, las vemos aquí, y con esa pulcritud, porque que no haya polvo en las naves es fundamental para que todo salga bien. Entonces el artista, con ese uso de los blancos en distintos tonos, pues nos está dando por una parte esa imagen de pulcritud tan necesaria, y por otra parte ese icono del Mercurio que son las naves.
También, pues, esto va a ser muy típico no solo en el programa de Mercurio, sino en todo. Esta imagen de los refractores, las naves espaciales despegan al amanecer, por tanto, siempre hay un trabajo nocturno. Y los artistas, pues, en muchas ocasiones nos reflejan esas luces nocturnas, preparando esos lanzamientos. En este caso, pues, preparan el lanzamiento de Gordon Cooper al espacio el 15 de mayo de 1963, y todos esos refractores hacen que pongamos el foco en lo que va a ocurrir, ¿vale? Ya sabemos que va a ocurrir algo y que es algo importante. Por otra parte, este es otro trabajo previo, esas luces nocturnas, es decir, los artistas tienen que trabajar mucho con la luz nocturna, que quizás es más complicada, y en este caso, pues, nos representa de nuevo que va a lo que está ocurriendo por la noche antes del amanecer, antes de ese amanecer, en el que la nave, pues, va a salir al espacio buscando ganar esa carrera espacial a los rusos. También el equipamiento es muy importante, y también muy importante, como muchos artistas, como en este caso Paul Kalles, que Paul Kalles era uno de los artistas fundamentales del programa espacial, pues dan un carácter épico a esa llegada a la Luna, un poco eso que vio James Webb. Entonces él aquí, pues, titula esta obra, pues, como la armadura del caballero, más o menos, el principio del fin, es decir, asimila el traje espacial a la armadura de un caballero, dando ese carácter épico a la carrera espacial, y este es uno de los casos en que el artista se ha llevado el traje previamente, lo ha estudiado, y después, pues, representa esos iconos de caballero, ese traje, esos guantes, ese casco y esa foto en homenaje a Gordon Cooper. También otro de los aspectos que hemos dicho es ese escaso espacio. Las naves Mercurio son muy chiquititas y los astronautas, pues, van ahí metidos, los pobres, que no se cabe. Pues en esta obra, en esta tinta sobre papel, Robert Shore nos documenta ese espacio tan escaso que, por supuesto, el pintor conoce, es decir, le han dado acceso. Y Gordon Cooper, de nuevo es representado, pues ya hemos dicho que permanece 22, incluso hasta 34 horas en ese espacio tan mínimo, y ellos son capaces de hacernos transmitir, pues, esa sensación de claustrofobia, quizás. Por otra parte, otro de los momentos fundamentales, y que será representado en los 3 programas, pues el momento del lanzamiento. Ese poder que es necesario que tengan esos lanzadores, Atlas, en este caso los que lanzan a Mercurio son Atlas, los que lanzan a Apolo son Saturno, ya lo veremos. Pues esos primeros Atlas necesitan 168.000 kilos de empuje sobre la Tierra para ser capaces de llevarlo al espacio. Y Paul Kalles, pues, es capaz, en esta gama con 3 colores únicamente, con rojo, con negro y con blanco, es capaz de darnos ese power, el poder necesario para salir de la Tierra. Ya veremos que este poder después se tiene que multiplicar exponencialmente para ir a la Luna. Otro de los momentos fundamentales en esos lanzamientos es lo que se llama el momento max Q. El momento max Q es el momento de mayor presión dinámica. Es cuando más presión sufren esos astronautas, que normalmente se da entre los 11 y los 15 kilómetros de altura. En Apolo era sobre los 13, 14, y en Mercurio no sé la cifra exacta. Bueno, pues en este momento más Q, de nuevo Doc, nos representa, yo creo que con solo cerrar ese ojo, ya nos está demostrando la presión a la que está sometida ese astronauta. Es decir, no solo está haciendo una fotografía, nos está diciendo algo más, y después de nuevo ese espacio claustrofóbico de las naves Mercurio, que iba una sola persona y rodeada de ese aparataje. Después, claro, cuando todo sale bien, pues es maravilloso. Es decir, nos representa también los sentimientos. Aquí vemos un montón de gente en la cubierta, me sale la palabra, de un portaaviones, que está muy contento. ¿Y por qué está muy contento? Pues está muy contento por esto. No sé si se ve desde ahí. ¿Lo veis? Hay un paracaídas, y ¿qué está pasando? Porque están regresando, van a amenizar en el Pacífico. Y entonces el artista, que por supuesto estaba en el portaaviones, es capaz de representar esa explosión de júbilo que supone conseguir los objetivos que se están marcando en el programa espacial. Y de nuevo es el amenizaje de Gordon Cooper. Gordon Cooper casi siempre está, no está a lo mejor físicamente, pero podemos imaginar que está dentro de eso. Y ahora aquí está Gordon Cooper. Una vez que ameniza, pues da esos primeros pasos y se acerca a la cubierta del barco, y de nuevo pues un estilo que quizás no
recuerda un poco a las descomposiciones que hacía el cubismo, pues nos representa a Gordon Cooper triunfar después de haber amerizado en el Pacífico. También los artistas representan el entorno y en muchas ocasiones, en esta y en muchas otras, aquí por ejemplo Westmore, nos hace ese contraste entre ese paisaje natural, ese entorno de Cabo Cañaveral, y cómo aparecen elementos humanos como las plataformas de lanzamiento, es decir, el paisaje natural y el paisaje humano se funden y los artistas lo dejan claro en las obras. También un paisaje más humano, es decir, el programa espacial no solo tuvo como consecuencia el lanzamiento, sino también lo que se llamó el turismo, bueno, se sigue llamando el turismo astronómico. Es decir, muchos turistas se acercaban para ver cómo eran esos lanzamientos. Y por supuesto, pues los lugares que había alrededor, eso lo representaron. Y aquí, en este caso, nos muestra la tematización del Motel Sim, cómo lo tematizan con esos temas relacionados con el espacio para atraer a los turistas y cómo pues genera un paisaje humano y natural. Perdón. Bueno, una vez que termina el proyecto Mercurio, pues comienza el proyecto Géminis. El proyecto Géminis realmente es pensado como un puente entre Mercurio y Apolo. Es decir, Mercurio es el comienzo, Apolo es el final, o es el final de esta primera parte. Y en medio está Géminis, que se van puliendo las cosas para poder llegar a la Luna. Su nombre hace referencia a la constelación del mismo nombre, donde ya sabemos que están los gemelos Castor y Polo. Y como toda esta gente no dan punta sin hilo, nada es baladí, pues las naves espaciales pasan a tener capacidad para 2 personas, Castor y Polo, que ya cada Castor y cada Polo pues tendrá su nombre. En este programa se realizan 12 vuelos entre tripulados y no tripulados, el primero de ellos en el 65. Y en uno de ellos, Edward White, pues el primer estadounidense que ya no solo va en la nave, sino que es capaz de dar una caminata espacial. Igualmente, pues la duración de los vuelos cada vez va siendo más larga. En el 66 termina este programa con la caminata fuera de la nave de Buzz Aldrin, que después también irá a la Luna, y que además, como curiosidad, pues la persona que inspiró el nombre del entrañable Buzz Lightyear de Toy Story. está basado el nombre en él. Y por supuesto, pues fue pionero y fue la base para el desarrollo del proyecto Apolo. ¿Cómo lo representan los artistas? Pues en un primer momento lo que representan es esto, ya no son uno, son 2, Castor y Polo, en este caso Young y Grison. Igualmente, pues los trajes espaciales son representados con detalle, también el artista ha podido tenerlo y nos está demostrando pues cómo ya es un trabajo más colaborativo, bueno, colaborativos en todo momento, pero ya el vuelo en sí es un trabajo más colaborativo, el montarse es un trabajo más colaborativo, y aquí nos deja constancia, dándole primer plano a esos astronautas y a esas personas que le ayudan, y después pues a la tecnología por detrás, digamos. De nuevo, el entorno es representado, y aquí el artista quizá lo que hace es un contraste entre tecnología de vanguardia, esas plataformas de lanzamiento, y tecnología toda la vida. O un trabajador que ha ido en bici, yo a lo mejor el mismo que se va a montar después en la nave, pero va al trabajo en bici, es decir, los artistas juegan mucho con esa cotidianidad, entre lo cotidiano y lo tecnológico. Veremos más obras en este sentido. De nuevo nos aparece el entorno, aquí en Monhut, es decir, una cabaña, un sitio donde iban los turistas espaciales a comer, y aquí pues nos deja constancia tanto de la tematización, con ahí la luna, parece una pizza, pero es la luna, con los tipos de coches, los tipos de comida, el tipo de turistas, es decir, nos está dejando constancia ya no solo de lo que ocurre en Cabo Cañaveral, sino de lo que ocurre a su alrededor. Aquí de nuevo pues tenemos un lanzamiento, aquí es James Webb, el que se sube a una plataforma, a este soporte, y él decide darle protagonismo. Él se va a una plataforma que está a unos 90 metros y a 1,6 kilómetros de distancia de donde está el lanzamiento. Le facilitan subir ahí, de nuevo vemos esas facilidades, y le da pues un poco de protagonismo a esa plataforma, a ese soporte, pero realmente lo que está ocurriendo, lo que es histórico, pues el lanzamiento de la nave espacial Gemini 4, que estamos viendo ahí al fondo. Por otra parte, pues de nuevo tenemos esos momentos, de nuevo tenemos a Gordon Cooper ahí recogiéndolo, ahora del Géminis, ya no del Mercurio, y de nuevo pues ese carácter un poco épico en la obra, en ese helicóptero, cómo se mueve el mar, ¿no? Como si fueran ahí casi unos náufragos, y también ese juego que también veremos muchas veces
de colores azul, rojo y blanco, que también meten un poco de negro, que por supuesto nos recuerda la bandera estadounidense. Una vez que ha pasado esto, pues después pasa esto, para que subir al hombre al helicóptero. Pues también los artistas recogen con esta visión casi cenital, como se recoge en este caso a Franz Bossmann, y se sube desde esa nave Saturno que vemos abajo, esa lancha para soportarlo, y después subido al helicóptero que lo recoge desde el Pacífico. Y una vez que regresan, pues los astronautas son sometidos a pruebas médicas para ver, que de esto José Manuel sabe mucho y nos ha hablado en muchas ocasiones, cómo reacciona el cuerpo de esas personas en el espacio. Es importante cómo le afecta, pues esos momentos también son recogidos, y también tenemos constancia de que Franklin McMahon ha visitado el centro médico, esta habitación, antes de hacer esa pintura para poder recogerlo todo con detalle, y después pues nos recoge esta exploración del astronauta Edward. Bueno, una vez que termina el proyecto Gemini, pues comienza el proyecto Apolo, que es el que hace realidad eso que dijo Kennedy en el 61. Él no lo pudo ver, lo asesinaron en el 63, pero él había dejado dicho: creo que esta nación deberá comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de llevar un hombre a la Luna y regresarlo definitivamente a la Tierra. Es decir, el proyecto Apolo será el que cumpla ese objetivo de Kennedy. ¿Qué nos aporta el proyecto Apolo? Pues los otros dos pusieron las bases, como ya hemos dicho, y el objetivo es construir una nave que supere la fuerza de la gravedad, por tanto su empuje tiene que ser mucho mayor y que sea capaz de aterrizar a la Luna. Y para hacer eso, pues se necesitan más cosas. ¿Qué se necesita? Una nueva instalación de lanzamiento, que será uno de los elementos que se recreen. Crear una red mundial de rastreo, es decir, ya no es solo suficiente rastrear desde Estados Unidos, sino que todo el mundo o gran parte del mundo debe rastrear. Es necesario un vehículo de lanzamiento de aproximadamente 110 metros de altura, es decir, más alto que la Giralda, y es necesario la capacidad para desarrollar 3,4 millones de kilos de empuje, es decir, se multiplica exponencialmente los 138.000. Las tripulaciones de las misiones Apolo están formadas por 3 astronautas, ya tenemos uno más, ya hemos superado a Castor y Pollux, aunque es cierto que después en el módulo lunar sí está preparado para 2 astronautas. Como ya sabemos, el Apolo 1 acabó en tragedia, y esa tragedia paró los vuelos tripulados durante 2 años, pero finalmente pues el Apolo 11 con Michael Collins, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, pues lograron llegar a la Luna. Y el último alunizaje se produjo en 1972 por parte del Apolo 17. ¿Qué se logra con ese proyecto? Pues 12 astronautas logran recorrer la Luna, se recogen muestras, se recorren unos 35 kilómetros, se conoce mejor la superficie lunar, que se fotografía, se dejan allí aparatos de medición, y también se logra ver la Tierra desde la Luna, es decir, se logra invertir la visión de los seres humanos desde hace millones de años. Vemos las cosas al contrario, la visión inversa. ¿Cómo lo representan los artistas? Pues de nuevo, ¿qué están haciendo? Pues están construyendo el nuevo edificio, lo que se llama el VA, por sus siglas en inglés, el edificio de ensamblaje de vehículos, y aquí pues Lyman nos representa esa construcción de ese nuevo edificio que es necesario para llevar a cabo este proyecto Apolo Saturno. Saturno es quien impulsa a las naves Apolo. Los motores Saturno no se construyen en el mismo lugar, sino que se construyen en Alabama, en el Centro Espacial Marshall, y también pues aparece representado, en este caso por Teodoro Jacko, ese centro espacial y ese camino para acoplarse ambas naves. De nuevo necesita infraestructura, de nuevo esas luces nocturnas antes del amanecer, y vemos cómo, pues por ejemplo, un depósito de combustible se hace aquí, se convierte en protagonista de una pintura, porque también es fundamental ese combustible, y de nuevo ese trabajo con las luces nocturnas, esas prácticamente bicromías con 2 colores, compone en este caso Paul Samples esa visión nocturna de lo que está ocurriendo antes de un despegue. También representa lo que hemos dicho, esa red que es necesaria una red mundial de antenas para seguir a las naves. Pues aquí Paul nos representa con estas líneas tan simples, pero
nos deja claro cómo eran esas antenas. Aquí tenemos también algunas. Por último, pues el interior del VAR. Antes lo hemos visto desde el exterior, como lo están haciendo, y aquí nos representa el interior, dándole quizá un protagonismo a ese color sepia, ese quizás también aquí le quiere dar pues ese carácter de hazaña, ¿no? De algo que queda grabado en la fotografía para la posteridad mientras prepara el lanzamiento de Apolo 8. De nuevo nos encontramos esa mezcla de cotidianidad. Aquí está este hombre ahí leyendo el periódico, a la sombra de la que era en su momento el transportador más grande del mundo, el transportador oruga, que era necesario para trasladar esos vehículos Saturno. Es decir, esa última tecnología y esa cotidianidad. Y también con dos colores. Es decir, nos está representando el alma de un proyecto y de lo que ocurre allí de forma sencilla o sencilla para ellos. Aquí tenemos otro de los elementos fundamentales de esa llegada a la Luna, que es el módulo lunar Eagle, es decir, una vez que llegan a la órbita de la Luna, pues deben descender los astronautas en el módulo lunar Eagle. En ese águila, que por supuesto está rodeada de estas mantas doradas por las necesidades térmicas, pero por supuesto el dorado es el color de la victoria. Por eso el artista, pues quizás trabaje con el dorado más. Aquí de nuevo vemos esa infraestructura, este juego que nos hace Nerdy, de las distintas plataformas que hay en el VAR y como ahí pues se van a ir ensamblando los diferentes vehículos espaciales. Una vez que están ensamblados, pues aquí tenemos de nuevo los preparativos para el lanzamiento, en este caso de Saturno 1B, y de nuevo ese juego entre rojo, el azul y el blanco. El Saturno 1B lo va a lanzar Estados Unidos, que quede claro. Pues queda claro con esos colores nocturnos. Por otra parte, de nuevo, pues aparecen también, en este caso, esos motores que tanto nos interesan, y en este caso, pues la segunda etapa de un vehículo de lanzamiento. Todavía está parado, todavía lo están montando, todavía ese ensamblaje. Y por supuesto, pues, hay el sello América y el color. Bueno, después, de nuevo, los artistas dan un carácter de hazaña a esos lanzamientos. En esta obra, pues, una especie de parafraseo, quisma entre el lema olímpico y, pues, un lema muy parecido, que, pues, bueno, el lema olímpico es más alto, más lejos, más fuerte, y aquí, pues, más fuerte, más lejos, más rápido. Gracias. Y bueno, pues aquí hace una obra que podríamos considerar diacrónica, es decir, realmente está recogiendo distintos tipos de vuelos, pero esto no se produce en la realidad a la vez, es decir, está representando diferentes etapas en una sola obra. Esto también pues nos lo proporciona el arte, nos lo proporciona la pintura. Y también dentro de ese carácter de hazaña es muy importante, bueno, de hazaña y de visionario, esta pintura. Porque es muy simbólica. Él lo llama los nuevos olímpicos. ¿Por qué son los nuevos olímpicos? Pues por una parte todavía estamos en el 64, que todavía no está Apolo, pero ya está apuntando el artista que iba hasta Apolo. Entonces, ¿el qué hace? Aquí en el VAR, en el vehículo en la nave de ensamblaje de vehículos, estalla una tormenta olímpica, una tormenta de dioses. Y aquí, pues hay corriendo una señora y la pobre, y detrás un cisne. ¿A qué no está haciendo referencia? Pues no está haciendo referencia a la leyenda de Lea y el cisne, como Apolo en forma de cisne persigue a Lea. Y una vez que se produce esa unión, ¿quién nace de esa unión? Castor y Pólux. ¿Y Castor y Pólux quién son? Géminis. ¿Y Géminis a qué va a dar lugar? Apolo, que aquí está. Es decir, está representando como una hazaña olímpica y además está dejando constancia de los distintos proyectos. Bueno, también esa preparación, pues son muy importantes los vehículos anfibios que se prueban por si es necesario en algún momento abortar y rescatar la nave del mar. Pues aquí también nos aparecen representados, preparados para rescate. Después los veremos de nuevo en un nuevo guiño de los artistas. Y aquí, pues, de nuevo esa parte más técnica. Paul Klee, que ya he dicho que es un artista fundamental, pues representa cómo se testan, cómo se prueban esos trajes espaciales que por supuesto ha estudiado, y por supuesto ha estudiado todo el aparataje antes de subir a la nave, ¿vale? Recoge todos esos aspectos técnicos
y a su vez pues lo hace de una forma tan artística y además manejando técnicas muy diversas como hace este artista. También Paul Klee pues nos recoge la tragedia. Estos son los 3 astronautas que fallecen en el Apolo 1, Grissom, White y Sharp. Él los conoce a todos personalmente y para él es una gran conmoción cuando se produce ese incendio que da el traste con el Apolo 1 y con la vida de estos astronautas, y él quiere hacerle un homenaje dejando por una parte constancia de esos lugares donde se ha construido y donde finalmente ha llegado a la muerte, y después lo que hace para, digamos, por una parte inmortalizarlo y otra parte dejar claro que ya no están aquí, es representarlo en negativo. Él hace un negativo de esas personas, no los pinta en positivo, sino en negativo. Ya no están, han estado, pero ya. ¿Vale? Después, pues, creo que es la única obra totalmente abstracta que he puesto. Aquí Alexander Calder. Alexander Calder es un gran escultor que trabaja con esculturas en movimiento, más o menos con esta forma. Y él pinta también en el Apolo 1 esta obra, y después en el 76 se saca en forma de póster. Si alguien va, por favor, a Estados Unidos, que me compre este póster. ¿Vale? Lo usa. Es el póster conmemorativo de la inauguración del Museo Nacional del Aire y del Espacio, pero que se pintó inicialmente con motivo de ese Apolo 1. Después de nuevo vemos a los artistas como visionarios. Norman Rockwell pinta esta obra en 1966. Quedan 3 años para que los seres humanos lleguen a la Luna. Él visita el centro de naves espaciales tripuladas en Houston e imagina cómo será la llegada a la Luna de los seres humanos. Y hace esta obra. Y después vamos a ver que lo clava. Que realmente, de nuevo, la imaginación de los artistas y el conocimiento, porque están estudiando meticulosamente, pues se anticipa a lo que después sucederá. De nuevo, pues ya estamos aquí en el superhéroe, los Apolo 11. Y los Apolo 11, pues de nuevo nos aparece con esas luces del amanecer, previas al amanecer, con esos reflectores que le dan el protagonismo. De nuevo aparecen representadas esas labores previas, esos juegos de luces que son tan atractivos para los artistas, y aquí pues incluso Meyer pues se atreve a hacer un paralelismo, si nos fijamos, entre la estructura de una catedral y la estructura de esas plataformas, es decir, lugares icónicos de la humanidad, pues que tienen ese parecido y que de nuevo representa con esa paleta de colores pues, tan escasa, con tan pocos colores. Paul Klee pues también representa a los astronautas, en este caso los acompaña mientras se visten y va representando a los astronautas del Apolo 11 antes de subir a la nave. Y aquí de nuevo tenemos esos vehículos anfibios, y en este caso James Webb pues lo que hace es un guiño a la cuenta atrás, pero al revés. Él no por casualidad representa a los vehículos anfibios 1, 2 y 3. Y lo llama Apolo 11, 1, 2 y 3. Es decir, está vinculando esa idea de la cuenta atrás y, bueno, y esa ojalá no necesidad de rescate, que efectivamente no fue necesario. Y por supuesto, pues de nuevo, todas esas estructuras que hay detrás, todo ese paisaje natural por una parte y humanizado y tecnologizado por otra. Después, pues llega el momento clave del Apolo 11. Y de nuevo, pues ese Apolo 11 va a salir, es decir, es el instante anterior. Tú estás viendo esto y ya sabes que va a salir a volar el Apolo 11. Y aquí en este caso, esta acuarela trabaja solo con 2 colores, con blanco y con negro. Y nos está diciendo ya va a salir. ¿Y qué hace falta para que salga? Pues que dice William Tong, hay que producir 3,4 millones de kilos de empuje para que llegue, el Saturno tiene que producirlo para que llegue a la Luna. Pues esto es un poco como antes hemos dicho, Power. We have listo, ya tenemos el despegue, Power, es decir, ya hemos producido los 3,4 millones y vamos a llegar a la Luna. Pues ya hemos llegado a la Luna. Y de nuevo, pues los artistas representan ese momento, representan el momento en el que Armstrong pues dice el águila aterrizado. Recordamos que el águila es el módulo Eagle, que es el que se posa en la Luna, y como eso se sigue desde el centro espacial. Es decir, no es solo necesario el trabajo de los astronautas, sino también el trabajo de ese centro espacial. Y ahora aquí sí, aquí ya Paul Klee de nuevo es el que representa el gran momento, es decir, esa llegada de Neil Armstrong a la Luna, que como ya hemos visto, se parece mucho a lo que antes habían imaginado, y de nuevo
esos blancos, esos negros y ese dorado, que por supuesto tiene una función térmica, pero por supuesto tiene una función de decir, hemos ganado el oro, hemos llegado a los primeros. Bueno, Paul Klee también como curiosidad también hizo una serie de sellos postales, no solo dedicado, él fue también artista postal, y una de esas series pues la dedica a esa llegada de los seres humanos a la Luna, y también deja constancia con esa nueva visión, es decir, ya vemos la Luna desde la Tierra y vemos cómo Neil Armstrong pues ha puesto ese famoso paso para la humanidad. Una vez que regresan, los astronautas son sometidos a una cuarentena, porque en un primer momento los científicos no saben si puede entrar alguna bacteria, si puede entrar algo extraño, y también se refleja ese módulo donde están los astronautas sometidos a esa cuarentena. Tras el Apolo 14, esta cuarentena ya desaparece, porque se ve que realmente no trae nada de la Luna. Entonces esta cuarentena desaparece, pero en este primer momento, o hasta el Apolo 14, los astronautas son sometidos a esa cuarentena, y en este caso con tinta sobre papel, pues nos recogen ese módulo donde está en cuarentena los pobres por haber venido a la Luna, en vez de irse a tomar una cerveza, pues tiene que estar aquí en cuarentena. Y bueno, pues de nuevo ese lanzamiento, en este caso del Apolo 12, con esas luces, con esos reflectantes, y aquí de nuevo el artista juega con esto. Tenemos aquí el medio natural y tenemos ahí la última tecnología. También pues esos despegues con esa potencia pues dan lugar a daños, y hay que dar una vuelta, hay que hacer me queda pillado un rato, pero bueno, hay que hacer una reparación de los daños, y aquí pues vemos a ese operario viendo si ha ocurrido algo tras el despegue del Apolo 11, y después en este frame pues vemos lo que se llama el pozo de llama. El pozo de llama es un lugar donde se intenta absorber esa fuerza que ha hecho, se llena de agua y se intenta absorber para que no tenga la mínima repercusión, y aquí dejan claro cómo ese pozo de llama pues queda marcado por ese lanzamiento de los cohetes Apolo. Aquí de nuevo encontramos ese entorno, ese medio natural, y ese contraste entre el medio natural, entre esa garcilla que está ahí en primer plano, que tiene mucha suerte, como los pintores, la dejan estar allí, y de nuevo pues toda esa tecnología espacial que aparece detrás, la vida silvestre y la última tecnología. Y aquí pues tenemos a los protagonistas del Apolo 13, que antes ha citado Martina. En el Apolo 13 hubo un incendio y fue necesario volver a la Tierra en el módulo lunar Eagle, es decir, un módulo que estaba preparado para 2 personas, fue necesario que hubiera 3. Y ahí fue donde tuvo un papel fundamental el recientemente fallecido Jim Lovell, que fue capaz de habilitar ese módulo para que fueran los 3, como podemos ver aquí. Y también fue donde Jan, no sé decirlo, el Twitter, dijo la mítica frase, bueno, que hemos deformado, Houston, tenemos un problema. Él realmente no dijo Houston, tenemos un problema, sino bien, Houston parece que hemos tenido, pero bueno, pasó al acervo popular como Houston, tenemos un problema. Y de nuevo, pues él recoge esa estrechez, ese carácter quizá heroico, pero por otra parte, pues este momento, el astronauta durmiendo en el túnel, es decir, la cotidianidad está presente, incluso en los momentos más dramáticos. Y la última nave, digamos, vamos a ver algunas cositas más, pero la última nave que vamos a ver, este es el Skylab. El Skylab es un poquito posterior al 72, el 73, todavía forma parte del proyecto Apolo, y es el momento en el que se lanza este laboratorio, este Skylab, que es el precedente de la ISS. Y también los artistas dejan constancia de ese lanzamiento, de que se va a experimentar en el espacio, ya es una nueva. Antes hemos visto un poco a los protagonistas, pero los artistas también son conscientes de que todo esto es un trabajo en equipo. Y aquí, por ejemplo, Norman Rockwell, pues no recoge a la tripulación del Apolo 11, pero también nos recoge a la tripulación sustituta, por si ocurría. A la tripulación sustituta, a los técnicos, a las esposas, a los científicos, es decir, a todas las personas que han colaborado en que los seres humanos lleguen a la Luna. Aquí tenemos esa sala de mando, 30 minutos antes del despegue, dándonos de nuevo una idea de que es necesario un trabajo en equipo, de que no son solo los astronautas los protagonistas. Y aquí, en este caso, en relación al Apolo 9, pues también le da un papel a esas personas que dirigen o a esos científicos, retratando a Gustav y a Albert Virgo, que son fundamentales en el vuelo orbital del Apolo 9.
También los artistas no solo recogen hechos, digamos, sino sensaciones, por eso son artistas. Entonces, en este caso he querido coger esta obra, Moon Horizontal Flower, y es un poco, como decíamos antes, en Van Gogh. Permute aquí lo que recoge es su sensación. En principio esto es el bar, el vehículo, ensamblaje de vehículo, pero él le da la sensación de que se va a producir aquí unas flores, es decir, ve unas flores, ve una luna, donde lo que hay es tecnología. También, por supuesto, la sensación de ingravidez. En este caso, Robert Shaw, pues trata de mostrar, por una parte, esa sensación, ese hombre flotando, y por otra parte, pues la sorpresa con esa mano, ese ojo, que ha producido ese primer momento de ingravidez en los seres humanos. Y aquí, en Field Blue, me encanta la primera mirada. Jameson trata de imaginarse con el blanco y el negro, es decir, con los colores de la noche, con estas constelaciones, pero también poniendo el centro en sus ojos, en su nariz, cómo fue la mirada de esa primera persona que llegó a la Luna. Después el Apolo 11, pues todavía estamos hablando de, por tanto, o del proyecto Apolo, no solo del Apolo 11. Pues los artistas posteriormente los sigue representando. Y aquí vamos a ver algunos homenajes. Aquí el celebérrimo Andy Warhol, pues hace con la llegada a la Luna lo que hizo con una foto de Marilyn. Coge un momento icónico, trabaja con esos colores diferentes y hace una serigrafía, haciéndonos recordar en el 87 pues esa llegada a la Luna. Aquí en este caso es Junpei el que lo que trata él de hacer es representa lugares icónicos de sitios donde él ha vivido, Seúl, París, la tristemente desaparecida Torre Gemela de Nueva York, y pues lo vincula con el espacio, es decir, esto ha tenido, o con esa carrera espacial, esto ha tenido repercusión en todo el mundo, en todos los lugares en los que yo he vivido, he visto que el proyecto Apolo ha tenido repercusión y aquí dejo constancia de ello. Por otra parte, aquí tenemos Man and the Moon de Matthew Benedict, que a mí me gusta mucho, por eso lo he elegido de portada. Y en este caso, en 2004, el homenaje que hace él de nuevo es esa mezcla de cotidianidad. Él coge esta foto, que se ve muy mal, pero que es la que he encontrado, de Harrison Smith, afeitándose en la nave. Y lo que hace es utiliza la luna como espejo, pone ahí la cara de Harrison Smith, su maquinilla afeitada, y convierte al tubo de espuma en una nave que está flotando ahí alrededor de la luna. Es su particular homenaje. En este caso, es un reconocimiento en 2007 también de la NASA, de la Tierra y de la Luna, y el artista aquí lo que mezcla, pues imágenes más realistas, imágenes más clásicas en el arte, con este juego de esfera, que lo que hace es mezclar a la Luna y a la Tierra. Es decir, la Luna y la Tierra ya siempre van a estar unidas. Hemos estado allí, y aunque ya no vamos, siempre van a estar unidas. También esa idea que nos gusta tanto a los astrónomos, a los aficionados a la astronomía, en el 79 ya nos la recoge Pierre Mion. Somos una mota de polvo. La clave de esta obra está aquí. Si veis, aquí hay dos astronautas, que aquí lo he ampliado. Es decir, somos una gota de polvo en el universo, y aunque la Luna es más chica que la Tierra, pues, somos una mota de polvo. No somos más. Somos polvo de estrella, como dice Fernando, pero polvo al fin y al cabo. Y quizá el último de los homenajes, pues este de Dennis Davidson, pues yo creo que es un poco de nostalgia, ¿no? En el 92 dice, bueno, pues otra vez vemos la luna de la Tierra, ya no vamos a la luna. Yo creo que es un poco regresar a esa imagen clásica, pero creo que en él quiere incluir un poco de esa nostalgia, de que no, desde el 72, 20 años, pues los seres humanos no han vuelto a la luna. Y bueno, como hemos dicho antes, los artistas, los literatos han llegado antes a la luna que los astronautas. Pues los artistas ya han llegado a Marte, por supuesto los literatos también. Entonces en esta obra Misión Marte de Renwick, pues ya ellos están imaginando cómo será esa llegada a Marte, que nos falte la épica, hay una tormenta ahí de arena, no vaya a ser que sea fácil para los astronautas, y ya pues nos están poniendo en el camino, nos están abriendo el camino a Marte. Esperemos que lo consigamos. Y bueno, pues con ese deseo cierro mi charla, no sin antes citar esta frase de Albert Einstein que dice: la imaginación es más importante que el conocimiento, pues el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación abarca el mundo entero, estimula el progreso, da origen a la evolución. Es, en rigor, un factor real de la investigación científica, y creo que eso es lo que hace el programa de arte espacial de la NASA, mezclar imaginación
conocimiento científico y riguroso. Muchas gracias.